académico que ha sido convocado por diversas instituciones de educación superior con la finalidad de poder dar insumos y retroalimentar este programa que mencioné hace un momento. Gracias a todos los que nos acompañan esta mañana tarde, a todos los académicos y a los interesados en este tema. Mi nombre es Gustavo Alanís Ortega, soy abogado, trabajo desde hace 20 años en el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y tengo el gusto de conocer a Isabel desde hace mucho tiempo y de trabajar muchas cosas juntos. Así es que es un gusto estar siempre con el TEC y con otras instituciones académicas. El panel tercero que nos convoca esta tarde tiene que ver con el tema de mitigación y energía. Y tenemos 4 panelistas de primer orden, de primer nivel, a los cuales les agradecemos mucho su presencia y la oportunidad de que nos puedan acompañar. A mi derecha se encuentra el doctor Adrián Fernández, quien es ampliamente conocido en México por los temas ambientales, presidente del Instituto Nacional de Ecología por muchos años y actualmente trabajando con la Fundación Climate Works en México. Gracias, Adrián, por tu presencia y por tu participación. A la derecha de Adrián nos acompaña Isabel Studer, también con mucha experiencia y mucho conocimiento en estos temas. Isabel, aquí de casa, del TEC, quien lleva el Instituto Global para la Sostenibilidad. También agradecemos mucho, Isabel, no solo tu participación en este panel, sino la organización del evento mismo y del liderazgo que has tenido para con el mismo. A mi izquierda me hacen favor de acompañarme Luis Serra, quien viene del Centro de Investigación para el Desarrollo, Asociación Civil. Gracias, Luis, muy amable por aceptar la invitación. Y a la izquierda de Luis nos acompaña Ricardo Samaniego, que es académico del ITAM. Ricardo, muchas gracias por tu asistencia y tu participación, y no quiero extenderme más en el uso de la palabra. Los panelistas van a tener 10 minutos cada uno, voy a ser muy estricto con el tiempo, tenemos que terminar 2:15, 2:30 a más tardar, por cuestiones no solo de los tiempos, sino también de la comida, que me imagino todos tienen ganas. Así es que les pido una disculpa de antemano, pero voy a ser draconiano con el tiempo. No es nada personal, pero es nada más para mantener el tiempo y el orden en las presentaciones. Entonces, nos vamos a ir con el orden que tenemos en el programa. Entonces, doctor Fernández, le cedo el uso de la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Isabel, a ti y al Instituto Global y al TEC de Monterrey por la amable invitación. Siempre un gusto, un privilegio estar con ustedes, además acompañando más bien a tan distinguidos ponentes. Cuando vino la invitación para hablar del tema de mitigación climática y en particular de energía, bueno, es un tema muy amplio y a mí, a pesar de que alguna vez me formé como investigador y en las áreas técnicas de contaminación de cambio climático, hace ya bastantes años que lo que me obsesiona son las políticas públicas y creo que en la parte de las políticas públicas, la política, las negociaciones, la economía, lo social, es donde se ganan o se pierden las batallas y se avanzan o no las políticas de los países, avanzan los países. Un par de palabras sobre LARCI, dice ahí la Latin American Regional Climate Initiative o la Iniciativa Climática de América Latina. Es una fundación. Estamos, yo digo de broma, saliendo del closet o de la clandestinidad, yo creo. Porque no hay nada en contra del closet, espero que no, si fuera el caso no habría problema. Ser una clandestinidad, lo digo de broma, porque llevamos casi 2 años haciendo donativos en México, en Brasil también, para impulsar que avancen precisamente las políticas de mitigación de esos países. Hacemos muchísimos tipos de cosas, algunas no las podría yo confesar públicamente, todo es legal, pero trabajamos con grupos no gubernamentales de la sociedad, apoyamos muy de cerca al gobierno federal, trabajamos también con medios de comunicación, con la academia, con mucha gente.
pero no viene hoy a hablar de la organización, sino algunos elementos de lo que es la mitigación del cambio climático en el sector energía. Qué bueno que está Ricardo Samaniego aquí, quien sí sabe de energía. Así que yo me voy muy rápido, voy a tratar al principio tocar algunos elementos que si bien se vinculan con aspectos técnicos, con aspectos cuantitativos, que básicamente tienen que ver con el papel tan prominente de la energía como un sector que genera un número importante de emisiones de gas de efecto invernadero y de otros forzantes climáticos. Me voy a pasar muy rápido a la parte final para dejar sobre la mesa algunas reflexiones, precisamente sobre, bueno, si una de las conclusiones que van a ver y que la han escuchado muchas veces, que hay grandes oportunidades de mitigación costo efectivas, incluso muchas de ellas se pudiera, creo que demostrar, que tienen costos netos, costos negativos. Bueno, la pregunta de siempre es, bueno, ¿y por qué no hacemos estas cosas? Entonces, vámonos muy rápido, por favor, con la presentación, si alguien es tan amable de ir pasándolas. Sí, bueno, México, y lo decía por ahí hace rato, creo que fue Elías, mencionó algo, escuché, nos recordaba que hoy tenemos una ley de cambio climático, esto no fue fácil, no será una ley perfecta, pero indudablemente cambia, estoy repitiendo lo que Elías nos dijo hace un momento, cambia el contexto en el cual tiene hoy la nueva administración, por ahí andaba Betina, hace rato tiene el compromiso de elaborar un PEC, que ya no es un PEC solamente como el anterior, que dio un salto en lo conceptual, sino que es un PEC que realmente sea real en términos de mitigaciones, que no sea un business as usual, que no sea nada más un instrumento que va a presentar análisis actualizados muy sofisticados sobre mitigación, sobre adaptación. México ha avanzado muchísimo en lo conceptual, en lo técnico, en lo analítico, está al nivel de los mejores países del mundo, diría yo, pero estamos en la infancia todavía, no quiero decir que estamos reprobados, vamos a ver esta administración si pasa la prueba, porque esta administración le toca, ya no le va a alcanzar con discursos. La anterior administración, y yo fui orgulloso parte de ella, era muy claro un liderazgo real de México con base en una determinación del expresidente, discursos muy vehementes, una gran tarea diplomática en Cancún, muy meritoria, pero domésticamente muy limitados los avances de fondo, así, lo digo categóricamente. Entonces hay una serie de cuestiones que enmarcan el momento donde estamos, está en una ley de cambio climático, recogido el compromiso que pusimos en Copenhague y que ratificamos en Cancún, ahí está, había que patear la pelota o había que establecer eso por escrito, y aunque no fue un número inventado, había análisis bastante decentes que nos decían que ese rango de 30% era algo adecuado, que no era business as usual y por tanto habría que hacer cosas que no habíamos hecho. Hoy México está parado en ese momento, reconociendo una meta, no hemos hecho absolutamente nada en términos de trayectorias, de políticas públicas, hoy, para que podamos pensar que ya nos montamos en el carril que nos va a llevar a cumplir esa meta. Le toca entonces al PEC, al nuevo PEC, poner con toda claridad esa trayectoria de paso 1, 2, 3, medidas de mitigación acumulativas en una serie de sectores y, quizá lo más importante, con inversiones asociadas que hoy no están consideradas por nadie. Nadie está considerando. Entonces, una de las primeras cosas que yo le diría a Betina es, Betina, asegúrate que en el presupuesto del año que entra, no la Semarnat, los otros 10, 15 sectores van a poner aquellos recursos incrementales, diferentes, adicionales a su business as usual del mandato típico que tienen en las manos. Agricultura está viendo, por supuesto, por la seguridad alimentaria, haciendo las cuestiones de la manera que ellos consideren, y para agricultura no es prioridad mitigar en el sector de agricultura. Para energía no es prioridad mitigar en ese sector. De que hay una coincidencia y un interés fuerte por cosas como energías renovables, eficiencia energética, eso está muy bien. Y entre más ambiciosa sea esa agenda, más mitigación va a venir de ese sector. Pero quiero insistir en un punto que es, otras dependencias del gobierno federal, diferentes a la Semarnat,
no tienen el mandato explícito hoy por contribuir con esfuerzos de mitigación que van más allá de las cuestiones que se pudieran derivar cuando intenten cumplir con su propio mandato, que es otro, que es diferente. Y entonces, si alguien no les dice, ya si alguien tiene que ser el presidente, no les dice, a ver compañero, tú tienes la obligación de mitigar tanto, porque los análisis lo dicen, y vamos a hablar con el Congreso y te van a dar tanto dinero etiquetado para esas tareas, no va a ocurrir y vamos a tener, y no soy pesimista, vamos a tener un PEC muy bonito y no va a pasar absolutamente nada. Nosotros, todos los que participamos en el primer PEC, fallamos en eso y lo sabíamos desde que salió sin un solo peso adicional de nadie, dio un brinco conceptual impresionante, pero la mitigación no creo que hayamos conseguido como país, ni siquiera lo que estaba planteado para el corto plazo. Por ahí hay 2, 3 cosas que se las puedo decir de manera muy concreta en otro momento que haya tiempo, que no se hicieron y eran las más importantes, las más costo efectivas para empezar a mitigar. La que sigue, y creo que ya me acabé el tiempo y voy en la lámina 1. Bueno, la que sigue, por favor. Ahí se va a quedar la presentación. El inventario de emisiones de México va a cambiar con el tiempo. Hoy las instituciones que trabajan estos temas, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y algunas otras, tienen información bastante confiable, bastante robusta, no solo del inventario actual de emisiones, sino proyecciones bastante buenas sobre cómo los diferentes sectores van a ir contribuyendo en términos relativos a futuro. Entonces, esta lámina es nada más para mostrar que algunos sectores van a cambiar su peso relativo con respecto a otros dentro de 10, 20, 30 años. Entonces, hay que poner atención no solo a dónde están las emisiones hoy, sino qué sectores hay que empezar a acotar rápida y seriamente. La que sigue, por favor. En el sector energía, hay muchas medidas que ofrecen potencial de reducción de emisiones. En cada lámina que estoy usando, ahí está la fuente, este es del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Y bueno, lo que tenemos aquí es una colección de medidas entre las cuales, ya decía yo, el sector de energía tiene un número importante de ellas. La que sigue, por favor. Ustedes han visto, hace 10 años nadie hablaba de curvas de abatimiento marginal, hoy todo el mundo habla de ellas. Es más, ya estamos en el segundo paradigma de las curvas, ya pasamos por el entusiasmo donde todos decíamos, no hombre, las curvas son maravillosas y todo lo que está al lado izquierdo es una maravilla, lo vamos a hacer, si lo hacemos no solo no nos cuesta, vamos a ganar dinero. Por ahí nos fuimos todos hace 10 años, hace quizá 3 años empezó un poquito a la gente a darse cuenta de que esto no se iba a dar en automático y empezó a identificarse con claridad y por necesidad un montón de barreras que impiden hoy que los países lleven a cabo lo que un primer análisis económico sugeriría que hay grandes oportunidades. Y hay todo tipo de barreras que se han discutido y ahí están, son reales. Hay desde barreras regulatorias, legislativas, institucionales, falta de capacidades. Y luego hay una serie de cuestiones que nos vamos a los terrenos más subjetivos y luego son las más complicadas y las más duras de vencer. Hay que hacer, y en el sector de energía es un ejemplo, cambios de paradigma, hay que cambiarle el software al cerebro de muchas personas que desde el sector de energía siguen teniendo mucha influencia y presencia y sobre todo influencia en cuanto a ver con los mejores ojos posibles, ojos realistas, no estoy aquí con una posición aventurada de que vengan los feed-in tariffs a la japonesa y a la alemana con dinero que no sé dónde va a ser. No. La que sigue, por favor, porque vamos a ver, hay mucha información, la que sigue, hay mucha información reciente sobre el potencial, por ejemplo, de las principales energías renovables en México, no nada más el potencial físico, las cuentas esas atractivas que conocimos por 30 años de que, bueno, en todo México hay sol y viento hay también en la mitad del país, no, hay un potencial competitivo económicamente, porque tenemos recursos eólicos, solares, de altísima calidad y porque los costos de estas tecnologías se han desplomado dramáticamente y afortunadamente en los últimos pocos años. Entonces ya cambiaron las cosas, sí hay un gran potencial competitivo. Ya me apuro, estoy terminando, la que sigue. Y
Entonces, hay algunas cifras, algunas estimaciones de estudios recientes, en algunos hemos participado cofinanciando, en otros no, pero lo que quiero decirles es, hay un escenario competitivo que nos permitiría que las energías renovables penetraran a gran escala en el corto plazo, pero no va a ocurrir si no se juntan una serie de condiciones, un entorno que dé certidumbre, que genere mecanismos novedosos de financiamiento. No estoy diciendo subsidios, solamente ciertas cosas de capital, especialmente de infraestructura, meter esquemas de financiamiento más atractivos y cambiar una serie de reglas y cambiar, insisto en una cosa, la forma de pensar de muchos que toman decisiones dentro del sector energía, muy especialmente la Comisión Federal. La siguiente, que debe ser mi última lámina, es, tiene mucha información, el punto que quiero comentar, esto es una lámina que mi colega Daniel Chacón, que trabajamos juntos en la Fundación, elaboró, y lo único que quiero mostrarles es que la pelotita verde que está en el cruce de los dos ejes rojos, ese es el nivel hoy de generación bruta que hay con energías renovables en México de generación eléctrica. Y para cumplir con la meta, no del PEC, porque, no la meta de mitigación internacional de México, sino la meta de composición o de penetración de renovables que está para el 2024, tendríamos que llevar la pelota hasta el sitio de arriba a la derecha, que es un tramo larguísimo. No vamos en la dirección de cumplir eso, pero se podría. Entonces, así como hemos hablado hace un momento sobre las cosas que tendría que llevar el PEC, la misma reforma energética que se discute y quizá más importante, una serie de políticas y de decisiones que se tendrán que tomar en los siguientes meses, van a decirnos, no en 6 años, nos van a decir en 6 meses, podremos todos, sin ser adivinos, y con esto termino, podremos apostar así todo su dinero a decir, hay una posibilidad de que cumplamos la meta, o decir ya en 6 meses, ¿saben qué? Ya valió, ya no lo vamos a hacer, no en 6 meses más, regresemos en 5 años a ver, vamos por el tercer capítulo en 5 años. Entonces, pero la moneda está en el aire y yo creo que vale mucho la pena que todos los que trabajan en estas cosas y les interesa que México se meta en estos terrenos, sigan haciendo su tarea desde todos los espacios, incluyendo espacios como este. Perdón que me colgué. Gracias. Muchas gracias, Adrián, por tu presentación, y rescataría yo 4 o 5 cosas. La primera es la relevancia de las políticas públicas para que esto pueda ir adelante. En segundo lugar, reconocer que los avances al día de hoy a nivel nacional son bastante limitados, y un poco la pregunta que nos haces es, bueno, ¿cómo cumplir con las metas, ¿no? Tenemos metas al 2020, tenemos metas al 2050 con porcentajes de 30 y 50% respectivamente, y la pregunta es ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, lo que Adriano está planteando aquí es que el PEC tiene que darnos esa trayectoria, y no solo eso, sino que también contar con los recursos suficientes, con el presupuesto que se requiere para poder implementar un programa de esta naturaleza. Y un poco Adrián decía, bueno, pues ¿cuánto le vamos a poner, ¿no? ¿Y quién le va a poner y en dónde le va a poner, ¿no? ¿Cómo lo vamos a gastar, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades de otros sectores? ¿Cuáles son las prioridades de otras dependencias? Pues no las tienen, ¿no? Siendo muy honestos, no existen, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que otras dependencias y otros sectores vean como un tema importante y como un tema prioritario? Gracias, Adrián, nuevamente por tu presentación, y quisiera ahora ceder la palabra a Ricardo Samaniego. Por favor, Ricardo. Gracias, Gustavo. Bueno, en primer lugar, gracias, Isabel, gracias, Boris, por la invitación. Y en lo que acaban de cargar la presentación, déjenme contarles una breve historia que viene, creo, al caso. En abril de este año en Calgary, en un evento de la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte, tuve el honor de compartir un panel que, por cierto, Gustavo también moderaba, con 2 expertos de Estados Unidos, 2 de Canadá y el doctor Mario Molina y un servidor. Y algo que se me quedó muy grabado fue uno de los conceptos del doctor Molina,
donde decía que ciertamente el tema del cambio climático, podemos hacer, con este tema podemos hacer un símil, en el sentido de que es como una ruleta rusa, y como sociedad lo que queremos es minimizar el riesgo, minimizar la probabilidad de que nos salga un disparo, ¿no? En el sentido de que pudiera haber catástrofes tan grandes que como sociedad no las podríamos admitir. En ese sentido, digamos, hacer cosas para mitigar el tema de este panel, pues es algo valioso. Y déjenme nada más decirles en relación a estos puntos del doctor Molina, yo le comentaba que tenía muy buen sentido económico. Justamente hace unas 4 o 5 semanas en la prestigiada revista The Economist aparecieron referencias a 2 artículos publicados después de las presentaciones del doctor Molina, que básicamente dicen lo mismo. O sea, una es de Nicholas Stern del London School of Economics y otra de Robert Pindyck del MIT, donde básicamente dicen, bueno, sabemos muy poco de cambio climático, pero Stern lo que dice es, estamos subestimando los riesgos de un evento catastrófico y hay que hacer cosas. Y Pindyck va más allá, dice, los modelos económicos realmente no nos dicen nada y pueden ser muy poco útiles. Y hace una reflexión en el sentido de que el precio del carbono, que es una variable fundamental para temas de mitigación, realmente en términos económicos se ha estimado entre $10 por tonelada de CO2 hasta $200. O sea, hay una varianza enorme. Y además, digamos, estos modelos no captan muchas realidades económicas como el deterioro que provoca el clima en el capital físico, en el capital humano, etcétera. Entonces, bueno, con eso paso a la presentación muy rápidamente. Adelante. Son 3 temas básicamente. Una muy rápida revisión de por qué el sector energético es tan importante en temas de emisiones y oportunidades para su mitigación. Segundo, el tema de los precios de los energéticos y las posibilidades de mitigación de emisiones. Y por último, 4 recomendaciones muy concretas para la definición del PEC. Adelante. Esta gráfica está tomada del anexo metodológico de mitigación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Ahí pueden ver que el sector energético, pues si tomamos nada más los primeros 3 rubros, petróleo y estas emisiones a la atmósfera y generación eléctrica, pues ya representa un buen trecho del total. Pero allá habría que agregar sus usos finales en transporte, industria, etcétera. Entonces, pues básicamente representa alrededor del 60% de las emisiones. Adelante. Esta ya la presentó Gustavo también. O sea, todo el tema de estas oportunidades de mitigación. Yo ahí señalaría nada más algunas que trae la estrategia en torno a los temas de energía, donde básicamente se señalan oportunidades de cogeneración en Pemex, de eficiencia, de mini hidroeléctricas, vehículos eficientes, etcétera. Adelante. Y luego es un estudio anterior también de Banco Mundial que trae estas medidas de costo-beneficio neto de algunas acciones en el sector energético. Por ejemplo, cogeneración en Pemex tiene un beneficio neto
de $28.6 por tonelada de CO2, la reducción de fugas, la modernización de refinerías, ahí noten que eso sí cuesta por tonelada de reducción. Adelante. Y luego vienen otros ejemplos, tanto en los sectores de energía final, con casos de iluminación y refrigeración, etcétera. Adelante. Y transporte. No me voy a detener en estos me quiero concentrar en las recomendaciones. Y luego viene este cálculo que viene también en la estrategia del efecto de precios sobre las posibilidades de mitigación. Noten esa brecha importante hacia el 2030, que básicamente digamos, a través de precios puedes lograr reducciones pues desde un 30 o quizá la mitad de eso, pero en función solo de políticas de precios. Adelante. Ahora, aquí vienen otras gráficas que son importantes por un punto que voy a hacer en las recomendaciones. Noten que, por ejemplo, en términos de gasolina y diésel, en esta muestra de países, lo que se ve es que México es el más barato, pero también Estados Unidos y Canadá. O sea, esto de que la gasolina sea barata no es un problema solo de México, sino de la región de Norteamérica. Adelante. En electricidad residencial pasa lo mismo, o sea, México tiene una de las energías más baratas, pero también está acompañado muy cerquita de Estados Unidos. En cambio, en la parte industrial, bueno, ahí no somos tan baratos como el resto de estos países. Adelante. Luego, esta estimación también ha sido muy socorrida en varios medios. ¿Cuál es el costo de los subsidios tanto a gasolinas y diésel, a gas LP y a electricidad? Noten que hacia 2005 todavía teníamos un impuesto efectivo a gasolinas y diésel y el costo en términos de Producto Interno Bruto de los subsidios a gas LP eran moderados, no así en el caso de la electricidad, pero aún el total era como 1.1 puntos del PIB. ¿Qué pasó en 2008? Noten que el subsidio a las gasolinas fueron casi 2 puntos del PIB, el gas LP 0.21 y la electricidad 1.2, lo que te da 3.2 puntos del PIB. Noten que esto es 2 veces la reforma hacendaria que se acaba de presentar. Y finalmente está una estimación para el 2012 donde hay una reducción en el subsidio a gasolinas y también a electricidad, no así a gas LP. Esta es una gráfica de Carlos Muñoz que no pierdo oportunidad de presentar porque muestra la muy mala distribución de los subsidios en la electricidad para uso de bombeo agrícola. Noten que los agricultores más ricos reciben 400,000 pesos por año de subsidio. Los más pobres, 113 pesos. Eso basta para ver la desigualdad. La siguiente me la saltaría y pasaría a 4 recomendaciones concretas. La primera es, bueno, dado que 3 de los pilares de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, los 3 primeros, la M1, M2 y M3, dependen fundamentalmente de precios adecuados de la energía, pues claramente una recomendación
fundamental es que se eliminen gradualmente los subsidios y se fije correctamente el precio social. Y esto, como economista, pero también se lo decía Mario Molina, él coincidió, es el principal instrumento para provocar estos efectos de reducciones en emisiones. Aquí quiero mencionar esta controversia que ha surgido en términos de la reforma sendaria. Realmente fue un gran paso adelante y no se le dio mucha publicidad al tema del impuesto al carbono. Yo creo que está bien, lo pusieron muy, muy bajo. Las estimaciones que yo he visto es que un precio adecuado debería andar más o menos en unos $33 por tonelada de CO2. Acuérdense que una tonelada de CO2 tiene 0.27 toneladas de carbono, y eso lo que equivaldría es a poner un impuesto de alrededor de $121, puesto en pesos, por tonelada de carbono. Lo que quedó en la ley pues es muy bajo, ¿no? Pero tiene su razón de ser porque nuestros socios no lo están poniendo, ¿no? La segunda recomendación, no me voy a detener en ella porque es algo que mencionó Gustavo, de que para que estos proyectos que son costo eficientes se materialicen, dado que los mercados financieros no funcionan siempre correctamente, se necesitan mecanismos que hagan que llegue el financiamiento a estos proyectos. La tercera recomendación tiene que ver que se estrechen, se mejoren las relaciones diplomáticas con Canadá y Estados Unidos en torno al tema de uso eficiente de la energía y mitigación, porque claramente México solo no puede hacer nada. O sea, si México empieza a subir más el precio de la gasolina, pues va a quedar fuera de competencia con los principales socios comerciales. Si hubiera puesto un impuesto al gas, al uso del gas natural, como se pretendía en la propuesta del presidente Peña Nieto, hubiera sacado de competencia a muchas industrias. Entonces, en la medida que esto no se haga conjuntamente, pues tiene muy poquitas posibilidades de avanzar. Adelante. Y finalmente, déjenme llamarles la atención a un tema que creo que es de la mayor importancia. Si se aprueban cambios al artículo 27, pero en especial al artículo 28 de la Constitución, toda la estructura industrial en el sector energético en México va a cambiar de forma diametral. Entonces, una recomendación para quienes están diseñando y preparando el PEC es que se tienen que tomar medidas, por un lado, para aprovechar las oportunidades que ese cambio representa, porque junto con esos cambios constitucionales habrá cambios en leyes secundarias que tratarán de mejorar la regulación, por ejemplo, de la CRE o de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y creo que es una oportunidad de oro para que eso tenga una incidencia favorable en el cambio climático. Pero por otro lado hay riesgos, porque pues todos estos nuevos métodos, digamos, esta fracturación de rocas para sacar gas o petróleo de esquistos, pueden poner en riesgo algunas metas climáticas. Entonces, bueno, con eso justo termino mi presentación. Gracias.
Muchas gracias, Ricardo, por tu presentación. No voy a abundar en las recomendaciones, que fue con lo que terminaste. Nada más quiero resaltar, igual que con el doctor Fernández, 3 o 4 cosas. La primera, no puedo estar más de acuerdo en el tema de que estamos subestimando los riesgos de los eventos catastróficos. Creo que ya los estamos viviendo, pero seguimos aún subestimando este tipo de situaciones. En segundo lugar, el tema de los precios, ¿no? El precio de la energía como un instrumento para reducir emisiones me parece que es un tema fundamental. El tema de los subsidios que hay a la gasolina y al diésel, que como tú bien mencionas siguen siendo muy baratos, y obviamente pues lo que esto representa en el total del PIB, ¿no? Que sigue siendo un porcentaje extremadamente alto, y bueno, cómo estos subsidios, como tú lo pudiste presentar aquí, están mal distribuidos, ¿no? Y lo que habría que hacer al respecto. Así es que gracias, Ricardo, nuevamente por tu presentación. Quisiera ahora dar la palabra a Luis Serra como nuestro tercer presentador de esta mesa. Por favor, Luis. Muchas gracias, Gustavo. Primero agradecer también a la doctora Studer y al Instituto Global para la Sostenibilidad por la invitación, y también agradecerle a Adrián Fernández y a Ricardo Samaniego porque me ahorraron las primeras 5 diapositivas que iba a presentar, y así me puedo abocar entonces a la carne de lo que quiero platicarles hoy, que es precisamente lo que mencionaba Adrián respecto a la factibilidad de las energías renovables en el proceso de mitigación en esta etapa de fortalecimiento de políticas públicas, y específicamente por el momento coyuntural que vivimos en la parte de reforma energética. Me voy a centrar en la parte de generación, ya que hay generación y uso de energía como las grandes oportunidades de mitigación. Yo me centro en la parte de generación y específicamente me voy a ir al sector de electricidad, el sector que ha sido tan olvidado en toda esta discusión de reforma energética y que es el que trae más beneficios a corto plazo en materia de eficiencia energética, de competitividad para la industria, y que no nos proporciona este gran bagaje de lucha ideológica que sí contamina el sector petróleo y gas. Así es que, por favor, si podemos ir a la sexta diapositiva, la que sigue, esta. Bien, pues este es el reto que tiene el país en materia de consumo bruto de electricidad. De 2014 a 2026 la perspectiva es que la demanda va a estar creciendo a un 3.97% anual, para lo cual el país necesita establecer en capacidad instalada lo que serían 40.81 gigavatios, y que equivale a 1.34 billones de pesos en inversión. Para que se den una idea de qué tan grande es este reto, de 1900, la parte de generación del sector eléctrico que se abrió en 1992, pero que efectivamente incrementó sus inversiones a partir de 1996, bueno, pues de 1996 a 2012 se incrementó esa capacidad instalada en 28 gigavatios. Ahora, no en 16 años, sino en 12 años, necesitamos incrementarla un 50% más. Y esto, dado que hay que considerar que el 78% de ese incremento del 96 al 2012 corrió a cargo de los generadores privados. Entonces, ellos son los que precisamente han fomentado el crecimiento de las energías renovables, y por eso es un reto, pero es un área de oportunidad que también se presenta para introducir más las energías renovables. Ahora, la que sigue, por favor. La diapositiva que sigue. ¿Se trabó? Bueno, antes de que siga, la diapositiva que sigue, este es el reto que teníamos, y la diapositiva que sigue les iba a enseñar que sí es factible, como bien dice Adrián Fernández, incrementar el potencial de generación a partir de energías renovables. Ahí está. Se tiene un potencial de 43.9 gigavatios, necesitamos 40.81. Evidentemente no va a ser todo a partir de energías renovables, pero está la posibilidad específicamente en eólicas y en cogeneración, pero también un gran porcentaje de ellas, con 6.4 gigavatios, viene a partir de solar fotovoltaica. Entonces sí es real que se puede lograr esta mayor penetración de energías renovables en la canasta energética. Pero, desgraciadamente, la siguiente, por favor, la realidad del país a 2012 es que solo 18.3% de la generación bruta proviene de energías limpias.
El PEC estimaba que para estas fechas, en 2012, necesitaremos andar en 26%, nos quedamos cortos, y luego la Ley General de Cambio Climático pues, nos pone la meta de al menos un 35% de energías limpias. Aquí hay dos problemas grandes que son, bueno, es una problemática y un área de oportunidad de nuevo. El gran porcentaje que representa el ciclo combinado, en específico, es un reto porque aquí el ciclo combinado usa como insumo principal gas natural. Y como vamos a ver en la siguiente diapositiva, por favor, pues hay una demanda de gas natural insatisfecha en el país. Ya ahora mismo está insatisfecha. El presidente Peña ha anunciado una estrategia para abastecer al país de gas natural. El problema es que lo va a hacer en los próximos años a partir de importación. Ya se hace, pero lo va a incrementar de importaciones de gas natural licuado. Y el problema con esto es que el gas natural licuado es de 3 a 4 veces más caro que el Henry Hub que se manda por gasoductos. Y esto es porque el Sistema Nacional de Gasoductos hasta la fecha está topado a 5,000 millones de pies cúbicos diarios. Entonces, aquí el problema es que cuando la Estrategia Nacional de Energía hace el cálculo del costo nivelado de energía de producción con ciclos combinados de gas turbina, pues no incorpora estas mayores costos por la importación de gas natural licuado. Y esto le resta competitividad a las energías renovables. En específico, la Asociación Mexicana de Energías Eólicas ya está haciendo un esfuerzo con una consultora, PwC, y me parece que ya incluso le presentaron a Pedro Joaquín Coswell y a Hacienda los resultados de una reestimación del costo nivelado de energía con este nuevo, considerando este incremento en el gas natural licuado. Y para que se den una idea de qué tan grande es el problema, cuando uno compara sin esa actualización, el costo nivelado de la energía eólica es 39% más alto que el del CCGT, y si uno lo actualiza, la energía eólica es 9% más barata. Entonces, esta es una barrera importante que se tiene que modificar para que las energías renovables se entiendan ya como una realidad en materia de competitividad para generación bruta de electricidad. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cuáles son las propuestas en materia de generación? Bueno, pues serían 4. La primera casi ni la voy a mencionar, pero bueno, hay programas existentes que se pueden, son perfectibles. En específico, el de balance neto o net metering, pues casi nadie sabe de él a nivel residencial. Me parece que solo Jalisco es un sector donde se ha desarrollado y no hay nada de difusión, pero esto está dado por lo que vamos a ver en el punto B del monopolio de CFE. A CFE no le interesa difundir el programa de balance neto porque pues va en contra de sus intereses. También desarrollo de productos financieros, que como decía Carlos Muñoz en su presentación, pues en materia de seguros hay mucho que hacer, pues también en materia de financiamiento de energías renovables hay muchísimo que hacer, porque hay información asimétrica entre desarrolladores y la gente interesada en abastecerse de este tipo de energía. Ahora, también el esquema de temporadas abiertas, bueno, mejoró la situación, pero evidentemente la estructura de CFE siempre va a chocar con el tendido de red hacia los puntos remotos de generación de las energías renovables. Ahora bien, la verdadera carne y lo que verdaderamente va a promover un crecimiento de las energías renovables son dos cosas. La reforma al sector eléctrico, que con dos componentes principales: desintegrar verticalmente el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad y darle la asignación costo eficiente de tarifas a la CRE, no más a Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que las utiliza con motivos políticos, otorgando subsidios cruzados entre industriales y comerciales a residenciales y agrícolas. Estas son las dos cosas que van a definir el éxito de una verdadera crecimiento de las energías renovables. Finalmente, también tenemos que destacar la parte de política energética a nivel industrial que no hay en el país, y aquí hay una cuestión que Francisco Barnés de Castro, comisionado de la CRE, mencionaba en una reunión que tuvimos en CIDAC, donde decía, bueno, vean el caso del estado de Ohio, en Estados Unidos. Ellos no tienen el recurso solar que tenemos en el país y sin embargo han creado una serie de industria de energía solar fotovoltaica con 181 empresas que van desde la instalación de los paneles hasta la manufacturación de los mismos con estos materiales de polisilicio. México es un país manufacturero muy importante. ¿Por qué no tenemos una política y un recurso solar tremendo? ¿Por qué no tenemos una política industrial en ese sector? Entonces, debe de haber una política energética a
nivel industrial para promover este tipo de incremento en energías renovables. Y finalmente, mecanismos de mercado, que bueno, ya está el impuesto al carbono y como bien decía Ricardo, es muy pequeño, es un paso en la dirección adecuada, pero para que se den una idea, pues, por ejemplo, hablando otra vez del costo nivelado de ciclos combinados, solo va a incrementar ese costo en 2.3%. Entonces, realmente los patrones de modificación de consumo van a ser nulos. En el Reino Unido este efecto es de alrededor del 9 veces el tamaño, y en el caso de Suecia es es un incremento de $20 por megawatt hora, ¿no? Entonces, sí me parece que el impuesto al carbono en este sentido es perfectible, sobre todo cuando se le quita a la industria la posibilidad de tener una depreciación acelerada en inversiones de energías renovables, ¿no? Y finalmente, se puede además pensar en el futuro, la Ley General de Cambio Climático ya lo permite, o lo prevé, tener un sistema de mercado de emisiones, un cap and trade, que si bien es cierto, es muy difícil de instalar, es muy complicado, es el único método que nos va a garantizar un objetivo de emisiones. El impuesto al carbono nos va a determinar el precio, pero nos deja libre la cantidad de emisiones, y eso lo vamos a ver con este precio que se fijó tan bajo, y que desafortunadamente ya no está Carlos Muñoz aquí para que él pudiera decirnos por qué quedó en esa la propuesta. Y finalmente, cuestiones de certificados verdes y subastas, que afortunadamente la CRE ya está empezando a empujar, pero que sí hay que recalcar, la CRE es el organismo que debe resultar fortalecido en la reforma energética para verdaderamente tener un mercado competitivo en el sector eléctrico. No sé cómo voy de tiempo, y me parece que un par de minutos. Bueno, nada más si vamos rápido a la siguiente. Este es el sector, nada más les voy a presentar rápido estas dos diapositivas. Este es como está el sector eléctrico actual, donde la CFE tiene en su poder el despacho, la transmisión, la distribución y las ventas o la comercialización del sector eléctrico. Y en la parte de generación, la reforma del 92 permitió que se ingresaran las figuras de productor independiente de energía y la figura de autoabasto. Ahora bien, aquí el problema es, como les repito, el que la CFE tenga todas las demás áreas bajo su control impide verdaderamente, crea una serie de conflictos de interés enormes para hacer tendido de red hacia los puntos de generación con energías renovables. Entonces, la propuesta que hacemos en CIDAC y que está en línea con lo que también presentó el Partido de Acción Nacional con algunas modificaciones, la que sigue, sería desintegrar el monopolio vertical de CFE, dándole la parte del despacho al SENACE, pero transformando el SENACE en un operador independiente del sistema, que fuera independiente de la Comisión Federal de Electricidad, pero que fuera una entidad paraestatal, y la parte de transmisión, digamos, que es la ejecución de la planeación del Sistema Eléctrico Nacional, dejarla a una filial independiente contable y de gestión de CFE. CFE podrá tener, en materia de generación, se podrá quedar con sus plantas de generación, pero competirá con otras entidades productoras en la venta al mayoreo a los actores industriales más grandes. Y en la parte de distribución, se le dejará ya sea una licitación a un ente privado o a un ente público, pero por un tiempo determinado. Y finalmente la comercialización, que es donde verdaderamente el discurso del presidente Peña tendría que cobrar fuerza, de decir las tarifas eléctricas van a bajar. Pues bueno, señor, nunca van a bajar si se mantiene el subsidio cruzado. Aquí el punto es precisamente abrir el sector en comercialización, pero en dos etapas. En una primera etapa, con una CRE regulando las tarifas y con una Secretaría de Hacienda y Crédito Público siguiendo dando los subsidios, pero focalizados hacia los sectores que verdaderamente lo necesitan, no de la manera regresiva en la que actualmente se aplican, y además con cargo al erario público, que sería lo más importante, no de otros consumidores de electricidad. Y en una segunda etapa, finalmente, hacer un mercado al menudeo donde efectivamente las personas, los consumidores pequeños, puedan acceder a la compra de electricidad por parte de un mercado competitivo. Entonces, aquí el mensaje con el que cierro nada más es el mayor beneficio que puede tener el país en el corto plazo,
en materia de reforma energética está en este sector, está en el sector eléctrico, tiene un impacto en la mitigación de emisiones y en la transición energética del país, y además le va a otorgar competitividad a un sector que ahorita mismo está sufriendo por costos de servicios eléctricos que no son, que le restan competitividad. Gracias. Muchas gracias a Luis por su presentación. Igual rescato 2 o 3 ideas. La primera es la proyección que nos presentas en cuanto a el consumo que va a la alza, y obviamente pues el gran reto que hay o que tenemos para generar mucha más energía, pero al mismo tiempo la oportunidad para introducir renovables, ¿no? Hablaste particularmente de eólicos y de cogeneración. Insististe mucho en el tema de las barreras que hay ahí y que hay que modificar algunas cosas para ir adelante, y el tema de la fortaleza institucional, ¿no? Me parece que si no tenemos instituciones como la CRE que estén debidamente sólidas, fuertes y bien respaldadas, pues difícilmente vamos a tener a alguien que pueda tener control apropiado sobre estos temas. Gracias, Luis, de nuevo, y entonces pasaríamos con nuestra última presentación. Gracias, Isabel Studer. Adelante, por favor. Muchas gracias, Gustavo, a ti por estar aquí con nosotros y hacer tan buena moderación. Y, por supuesto, agradecer a todos los panelistas. También, como dijo Luis, pues me van a ahorrar unas buenas diapositivas, entonces me puedo ir más rápido. Yo voy a hacer referencia a 2 puntos que ya se mencionaron aquí. La importancia estratégica de las energías renovables y sobre todo la importancia de tener una agenda de América del Norte y sobre todo una agenda con los Estados Unidos para hacer esta transición energética en México. ¿Por qué? Porque las políticas públicas, sobre todo las políticas de cambio climático o la falta de políticas de cambio climático en Estados Unidos es una seria barrera para la efectividad de las políticas públicas en México. Entonces, aun cuando casi siempre se pone el énfasis en la política multilateral, pues yo voy a tratar de mostrarles por qué es muy importante la agenda con los Estados Unidos y quizá por consecuencia Canadá, pero en particular con Estados Unidos, y ahí voy a abundar un poquito en el punto que hiciste tú, Ricardo. Entonces me voy a ir bien rápido, Johanna, si me ayudas con la presentación. Todos sabemos muy bien que el tema de cambio climático pues es un tema que va al corazón del modelo de desarrollo económico. No nos hagamos bolas, o sea, francamente no estamos hablando de un subtema, estamos hablando del modelo de desarrollo económico, y cualquier gráfica como esta u otras lo puede mostrar, por supuesto muy vinculada al modelo de desarrollo económico que en lo fundamental depende de las energías fósiles. Entonces, es muy importante cobrar conciencia de esto. Yo creo que lo hemos dicho en otras ocasiones, nos parece muy bien que se haya planteado el PEC de la manera que se planteó, la estrategia de cambio climático, está en una ley de cambio climático, pero ahí hay un gran pendiente de que debería de ser uno de los temas transversales en el Plan Nacional de Desarrollo, no como un tema más, ni como un subtema del programa, de uno de los pilares del Programa Nacional de Desarrollo, que es crecimiento económico, México próspero. Entonces, eso creo que es un gran pendiente en temas de institucionales y que creo que valdría la pena recoger como al menos una de las recomendaciones que hacemos desde la perspectiva del sector académico. Quiero hacer referencia rapidísimo en términos del contexto internacional a este estudio del World Energy Outlook de 2013, uno de los escenarios que construyeron a partir del límite de las 450 partes por millón para prevenir el aumento de la temperatura de 2 grados centígrados. Aquí nos dice este estudio que tenemos que reducir la participación de combustibles fósiles de la demanda total de energía primaria del 82% que se registraba en 2011 al 63% en 2035. El problema, sin embargo, es que el 81% del total de las emisiones de dióxido de carbono ya está concentrado en la infraestructura energética actual. Es decir, las posibilidades de cambiar drásticamente son muy limitadas, precisamente porque ya se tomaron las decisiones de infraestructura hoy. Por lo tanto, el grueso de los ahorros en emisiones se tendrá que lograr, o sea, la mitad de los ahorros se tendrá que lograr a través de medidas de eficiencia energética,
el 21% a partir del impulso a las energías renovables, otro 12% a partir de tecnologías, un desarrollo, un avance importante en las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono, y un 8% de energía nuclear. En cualquiera de los escenarios, esto es clarísimo, ahorita lo vamos a ver en una gráfica, esto va a requerir inversiones acumuladas de 16,000 millones de dólares. Habrá que decir aquí que hay muchos cobeneficios, no nada más en términos de la reducción de emisiones, sino también en términos de la contaminación y, en fin, otros beneficios que ya se han mencionado. Pero ven aquí esta gráfica, por favor, la que siguiente. Ustedes pueden ver aquí la reducción importante, por supuesto, en un combustible como el carbón. Es una reducción muy significativa que se tiene que generar. Por supuesto, una reducción del petróleo. Quisiera apuntar al tema del gas, y ahorita voy a regresar por los comentarios que ya hizo aquí Luis y antes Ricardo. El tema del gas en México es un tema importante en la discusión que a veces está medio poco claro. Se ha hablado mucho del gas como una de las energías limpias, quizá el gas es más limpio que el petróleo, pero definitivamente no lo podemos considerar como limpio. Por supuesto, dado que hoy por hoy, sobre todo en un país como en Estados Unidos, se ha visto al gas como una alternativa importante como suministro energético, pues vemos que hay un aumento ahí, pero también habrá que notar que a partir del 2020 o 2022 estamos viendo una estabilización del gas como una fuente energética, y las únicas fuentes energéticas que aumentan, pues están ahí las renovables, por supuesto la bioenergía, aquí estamos hablando mucho de los biocombustibles, y también vean en el tema de la hidroelectricidad, pues que se tiene que más o menos estabilizar, no hay un crecimiento importante. Aquí déjenme regresar a este tema de la perspectiva global. Sabemos muy bien que el tema de cambio climático requiere un acuerdo universal con compromisos de mitigación, con acciones claras de los países, tanto desarrollados como países en vías de desarrollo. Sabemos muy bien que para el 2015 o el periodo 2015 post-2015 necesitamos llegar a un acuerdo vinculatorio que reemplace el protocolo de Kioto, pero les quiero recordar a todos algo que siempre, se nos olvida enfatizar, es el hecho de que esta solución tiene que pasar por el liderazgo de los Estados Unidos. Sin Estados Unidos, a pesar de que ya China lo haya revisado en términos de emisiones, no llegamos a ningún lado, y este punto me parece muy importante por el argumento que quiero hacer en adelante. Aquí, pues simplemente para documentar por qué Estados Unidos es muy importante para cualquier solución global. Y el impacto que esto tiene, sabemos muy bien que ese es el argumento de China y de los otros países en vías de desarrollo, que a nivel per cápita sigue siendo Estados Unidos el líder en términos de las emisiones de gas de efecto invernadero. Y aquí nada más para documentar la siguiente, por favor, en América del Norte, por supuesto, Estados Unidos es un emisor muchísimo mayor que Estados Unidos y Canadá. La que sigue, por favor. Sin embargo, en términos per cápita, nada más me gustaría anotar aquí la importancia relativa que tiene Canadá por la dinámica de la agenda norteamericana que se puede desarrollar. Aquí lo que les voy a enseñar en las próximas gráficas es por qué México depende de los Estados Unidos en términos de poder hacer efectivas sus políticas públicas. Voy a abundar un poquito más de este punto, pero por favor rápido, nada más vamos a ver cómo Estados Unidos pues es por supuesto un consumidor, pero también un productor muy importante de energía, y sobre todo de energías fósiles. Aquí está la energía primaria total de los 3 países en producción y consumo global. La que sigue, por favor. Aquí lo que podemos ver es que en el consumo de energía por tipo de fuente, Canadá en particular se destaca de los otros dos por la contribución que hace la energía hidráulica, pero en general podemos ver cómo México, a diferencia de los otros, es muchísimo más dependiente del petróleo que lo es Estados Unidos y Canadá, aunque Estados Unidos sigue siendo mucho más dependiente de Canadá, y Canadá ha aumentado esta participación, sobre todo por los yacimientos en las arenas bituminosas en Alberta. Otro punto importante a destacar aquí es cómo México tiene una participación muy, muy pequeña y minúscula de las energías nucleares, mientras Estados Unidos y Canadá, por ahí van entre el 7 y el 9%.
y los 3 países tienen una participación muy, muy pequeña de las energías renovables en su matriz energética global. La que sigue, por favor. Entonces, aquí podemos ver en materia de petróleo crudo, que ha sido uno de los grandes dramas, digamos, de la política exterior de Estados Unidos, la política internacional, su altísima dependencia de la importación del petróleo, y como México, bueno, pues había sido un proveedor muy importante de petróleo para los Estados Unidos, pero esta es una situación que está cambiando rápidamente. La que sigue, por favor. Aquí podemos ver los países que son proveedores de petróleo de Estados Unidos, pero la que sigue, por favor. En el tema de comercio, Estados Unidos pues depende de una manera importante de sus socios, pues es natural que México pues tiene recursos importantes de petróleo, Canadá también, que sean quienes sean los proveedores más importantes. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Pero vemos que México rápidamente se está convirtiendo en un importador neto de productos derivados del petróleo, sabemos muy bien, sobre todo de productos refinados, y esta gráfica es muy importante por lo que vamos a comentar en un momento. Sí, la que sigue. En el tema de gas natural, pues para todos aquí es muy sabido, efectivamente Estados Unidos también ha aumentado de una manera muy importante la producción de gas natural, sobre todo a partir de los nuevos yacimientos de shale gas. Canadá, por supuesto, es el tercer productor más importante de gas a nivel mundial, y México, pues sabemos muy bien que a pesar de tener ahí reservas muy importantes, no las ha utilizado, y es uno de los puntos de discusión importantes. La que sigue, por favor. Esto simplemente para documentar el nivel de integración que tienen Canadá y Estados Unidos en materia de gas, y cómo Estados Unidos ha aumentado de una manera muy importante sus exportaciones, tanto a Canadá como a México, como pueden ver ahí, y sobre todo en la siguiente gráfica, por favor. Bueno, aquí vemos el nivel de integración que hay entre Canadá y Estados Unidos a través de los gasoductos. México y Estados Unidos tienen más o menos 13 gasoductos y se están construyendo varios, por lo menos 3, precisamente para atender el aumento en la demanda en México. Por favor, la que sigue. Aquí están las proyecciones de las importaciones netas de Estados Unidos por fuentes, sobre todo en gas natural, tanto licuado como seco, y pueden ver cómo Estados Unidos estará reduciendo de una manera significativa las importaciones de estos energéticos, tanto de México como también de Canadá y de otros países. La que sigue, por favor. Y aquí están las exportaciones de gas natural de Estados Unidos a nuestro país, que se aceleraron de una manera dramática en la última década. La que sigue, por favor. Y podemos ver que las proyecciones, o por lo menos lo que considera Estados Unidos, es que va a aumentar de una manera muy significativa las exportaciones de este combustible. Aquí, en el tema de la electricidad, es muy importante documentar que entre Estados Unidos y Canadá existe una red de integración y un comercio muy importante en materia de electricidad, y en el caso de México y Estados Unidos no, lo cual puede ser una barrera muy importante en términos de que México pueda ser un abastecedor importante de electricidad, sobre todo en el tema de energías limpias. Aquí el punto nada más es que dado este contexto energético en América del Norte y la interdependencia que existe entre los 3 países, Canadá y México son dependientes de las políticas de cambio climático, de las políticas energéticas de los Estados Unidos. La que sigue, por favor. No tengo tiempo de detenerme aquí, pero sí es muy importante decir que hasta ahora Estados Unidos ha sido muy renuente en términos de la adopción de políticas de cambio climático, de las reformas energéticas, lo cual, por supuesto, crea un contexto de incertidumbre en términos de hacia dónde Estados Unidos va a ir, y hay una serie de políticas fragmentadas, sobre todo a nivel de los estados, y aunque la Casa Blanca, el Ejecutivo, a través de las regulaciones ha tratado de inducir la política climática, sobre todo a partir de las acciones de la EPA, pues esto nos deja en un contexto muy difícil para México, porque no se puede tener una visión de conjunto, y algunos instrumentos como los que se han planteado aquí, por ejemplo, en el del impuesto de carbón, pues obviamente no pueden tener el efecto y la incidencia que podrían tener por cuestiones competitivas. Y ya tengo 2 láminas nada más. Es importante mencionar
Sin embargo, que la ambivalencia de las políticas de cambio climático en Estados Unidos están teniendo efectos muy importantes, por ejemplo, en las decisiones que se toman en Canadá. Hoy por hoy, una de las gaseoductos más importantes que se han planteado, que van desde Alberta hasta Texas para enviar combustibles fósiles de Canadá a Estados Unidos, pues han sido detenidos precisamente por cuestiones ambientales. Entonces, hay una ambigüedad en torno a las políticas que tiene Estados Unidos que genera una incertidumbre regulatoria y que puede afectar la efectividad de las políticas climáticas tanto en México como en Canadá. La que sigue, por favor. Entonces aquí, aun cuando México ha podido introducir leyes climáticas que no dependen y no son motivadas por lo que pasa en Estados Unidos, pues obviamente México tiene limitaciones muy importantes para poder hacer efectivas muchas de esas políticas, porque va a enfrentar las barreras institucionales y financieras que pueden ir imponiendo las decisiones que se tomen en Estados Unidos, por ejemplo, para la explotación del shale gas. Independientemente de lo que haga México, obviamente las decisiones que se toman en Estados Unidos va a hacer que sea disponible el gas, que sea ese gas que sea disponible a precios más baratos y que se genere una situación de volatilidad que puede impactar las políticas que se adopten en México e incluso la efectividad de algunas decisiones financieras. Ya voy a las últimas dos diapositivas. ¿Cuál sería entonces la agenda para América del Norte? En primer lugar, poner en el centro el tema de la eficiencia energética, que se ha planteado ahí. Adrián Fernández fue uno de los grandes líderes de introducir ese tema de la agenda de eficiencia energética en América del Norte. Creo que se tiene que retomar porque sí hay una discusión pendiente y que podría beneficiar mucho al país en términos de desarrollar una agenda de cooperación en esta materia. No es posible un cap and trade a nivel de América del Norte por precisamente la situación política en el Congreso de los Estados Unidos. Sin embargo, México puede tener un papel fundamental para la reducción de los costos para empresas estadounidenses y proporcionar a través de esto fondos necesarios para transitar una economía baja en carbono. Me estoy refiriendo sobre todo, por ejemplo, al sistema de cap and trade que se está desarrollando en California. Creo que hay un área de oportunidad, aunque hay un cierto riesgo regulatorio, porque ya hay muchas empresas que están cuestionando en las cortes las regulaciones en California. La que sigue, por favor. Aquí está nada más en términos comparativos cómo están las energías renovables. Si bien es cierto, en México, Canadá y Estados Unidos representan el 5% de la matriz energética global, podemos ver que en Estados Unidos hay un desarrollo mucho más importante, sobre todo en las energías eólicas, y ahí hay un área de oportunidad. La siguiente, por favor. Entonces, hay varios instrumentos que se podrían considerar, como por ejemplo el desarrollo de una norma de electricidad renovable. Algunas provincias en Canadá ya han visto los efectos negativos de de adoptar algunas normas sobre el concepto de energía renovable. Hay una disputa comercial muy importante, sobre todo entre Ontario y varios de los estados en Estados Unidos. Entonces sería muy importante que pudiéramos llegar a una definición común de cuáles son las energías renovables y no, porque si no, esto se puede convertir en un proteccionismo verde por parte de Estados Unidos. Por supuesto, el tema de la eliminación de subsidios a los combustibles fósiles en América del Norte es un tema que está ahí. Los 3 países participan del G20. En el G20 hubo compromisos específicos en términos de la reducción de los subsidios a los combustibles fósiles en América del Norte, y creo que se podría avanzar mucho en ese sentido. Una propuesta que se ha hecho y que en un foro en el que participé apenas la semana pasada en Washington se hizo es de que se haga un impuesto al carbono en América del Norte. Ya hay varias provincias en Canadá que lo han introducido, una de ellas con mucho éxito, British Columbia. Creo que existe el ánimo de muchos estados en Estados Unidos también de introducir un impuesto de esta naturaleza, sobre todo si tiene efectos neutros desde una perspectiva recaudatoria. Entonces, no hay que dejar de lado esa posibilidad como un área de cooperación en América del Norte. La última, por favor.
básicamente en el tema de desarrollo de energías renovables, sobre todo especialmente la energía fotovoltaica y la eólica en México, creo que se puede desarrollarte una agenda de cooperación con Estados Unidos y Canadá en el área de innovación, con las universidades, en el desarrollo de capacidades. Existe un acuerdo que se reformó en 2008, trilateral, de cooperación en esta materia, no solo en energías renovables, sino también en tecnologías como la captura de carbono, en donde Canadá está especialmente interesado. Y existe ese acuerdo internacional que podemos utilizar muy bien para desarrollar una agenda de innovación. Finalmente, por supuesto, la gran pregunta pues tiene que ver con lo que ya mencionabas tú, ¿qué va a pasar con la reforma energética en México? Es un gran cuestionamiento porque sí, la reforma no es integral y no integra las energías renovables como un motor de crecimiento económico, no solo en México, sino en América Latina. Creo que vamos a perder una oportunidad, como ya decía muy bien Adrián, para impulsar un plan de cambio climático que realmente nos lleve a una transición económica fundamental. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel, por tu presentación. Gracias por recordarnos la importancia estratégica de las energías renovables y toda esta cuestión que tiene que ver con la agenda para América del Norte, pero obviamente terminaste hablando de la parte nacional y no podemos perder ese vínculo entre la posible reforma energética y la agenda en el contexto internacional. Tenemos 11 minutos para concluir la sesión. Quiero dar la bienvenida y el agradecimiento a todos los que por el sistema web nos han estado no solo siguiendo y escuchando, sino que nos han estado mandando sus preguntas y sus inquietudes. Entonces voy a tomar la decisión de dar la voz a ellos. Si alguien de los que están aquí presentes desea hacer una intervención que sea extremadamente vital para la mesa, por supuesto que les damos el uso de la palabra, pero tenemos todas estas intervenciones que vienen de la parte electrónica y yo creo que hay que darles el lugar y la oportunidad de que también sean escuchados y respondidas sus inquietudes. Entonces voy a decirlas o a leerlas todas rápido y si quieren aquí los panelistas tomar nota y les voy a dar después la palabra para que puedan ir respondiendo. Íñigo Martínez, de Flaxo, México, le pregunta a Ricardo Samaniego, ¿cómo podría ser la reforma energética una oportunidad para mitigar gases de efecto invernadero? Si lo que se busca justamente es lo contrario, esto es, una mayor extracción de combustibles fósiles, que son los principales causantes de la contaminación por gases de efecto invernadero. Adriana Vázquez del TEC pregunta, no va dirigida a nadie, dice una opinión en relación a la extracción de Shell Gas, su potencial de contaminación versus medidas de mitigación. Moisés Lino, consultor independiente, hace la siguiente observación. Las medidas de cambio climático que en el corto plazo tienen mayor potencial no es en el área eléctrica, sino térmica. Un comentario, por favor. David Uribe, ¿cómo mejorar la coordinación y transversalidad efectiva de políticas públicas para cumplir metas nacionales? Moisés Molina, consultor en cambio climático, ¿por qué no hay integración de las políticas públicas? ¿Por qué no se toma en cuenta la empresa que se dedica a no sé qué querrá decir. Eficiencia energética. Ajá. ¿Y hay alguien que haya revisado y profundizado las curvas de abatimiento realizadas? Y una más de Moisés Lino. Si contamos con un marco jurídico y el Plan Nacional de Desarrollo, la aplicación de la eficiencia energética y el aprovechamiento de la energía, de la eficiencia energética, ¿por qué la reforma hacendaria elimina los beneficios fiscales? ¿Por qué Hacienda prohíbe a la APF sustituir su flota vehicular? Entonces, bueno, creo que hay
aquí una serie de interrogantes y quisiera pedirles que, si quieren, vamos de allá para acá, por favor. Gracias, Gustavo, y sobre todo porque estaba dirigida a mí. En la pregunta de Íñigo Martínez de Flaxo es muy relevante. La pregunta es por qué una reforma energética puede ayudar a la mitigación de estos gases de efecto invernadero. Yo le diría que pues hay varias vías a través de las cuales puede ser benéfica. Por ejemplo, una de ellas es que muchas de las oportunidades de cogeneración de electricidad de alguna manera no se han aprovechado suficientemente con la actual estructura monopólica de la industria tanto petrolera como eléctrica. Entonces, una vía puede ser la de mejorar oportunidades de cogeneración. Ya vimos que eso tiene un alto potencial de mitigación de gases de efecto invernadero. Otra, también como lo vimos en las láminas de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, es aumentar la eficiencia de los procesos productivos de la industria petrolera. Y en ese sentido, pues un ambiente de mayor competencia en varios de los segmentos también podría generar efectos benéficos. Otra de las áreas donde creo que puede haber una mejora es que, como mencionaba en mi intervención, hay una oportunidad de que mejoren los entes reguladores del sector energético. De hecho, tanto la Comisión Reguladora de Energía como la muy reciente Comisión Nacional de Hidrocarburos aún no tienen la fuerza institucional como por ejemplo para hacer valer muchas normas de eficiencia en los procesos productivos de la CFE, por ejemplo, o del mismo Pemex. Entonces, entes reguladores capaces de vigilar mejor el cumplimiento de las normas ambientales también pueden ser benéficos. Y por último, yo mencionaría el tema de las energías renovables. Creo que el hecho de que haya un operador independiente del sistema eléctrico y además que haya mayor acceso a las redes de transmisión de electricidad de la CFE va a alentar muchos proyectos de renovables que hoy en día tardan mucho tiempo en madurar y además con muchas dificultades administrativas al tener que tratar con un ente como la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, respecto a la de gas shale, el impacto, yo creo que el impacto que se debe vigilar, y me imagino que, creo que por ahí vi ya a Juan Carlos Velastigogoita, que alguna vez visité en el Centro Mario Molina y me decía que parecía ser que ya estaban conduciendo estudios sobre el impacto del gas shale, pero en definitiva el más importante que se tiene que vigilar me parece es el uso del agua, porque la intensidad de la industria en el uso del agua es altísima. Dependiendo el pozo que se esté hablando, hay estimaciones que dicen que puede llegar hasta 44 millones de litros, ¿no?, por pozo. Entonces, estamos hablando de que los principales pozos de gas shale los yacimientos de gas shale están en Tamaulipas y en Coahuila y el norte de Veracruz, que son zonas de alta presión hídrica. Se vuelve una condición verdaderamente fundamental de resolver, especialmente porque no tenemos un plan nacional hídrico medianamente sensato que pueda utilizar los momentos como Manuel e Ingrid, donde tenemos zonas con altísima caída de agua y que no pueda usarse esa agua para llevarla a los lugares donde hace falta, ¿no? Entonces, ese es como el impacto que yo notaría como más importante y sobre todo que no se confíe en los resultados o que no se tomen como
válidos los resultados de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos que terminan el año que viene, para hacerlos válidos en el caso de los pozos que geológicamente pueden ser distintos en México, ¿no? Yo nada más reiterar algo que comenté en mi presentación y surgió una pregunta, por eso lo hago. Los retos de la coordinación intersecretarial o intersectorial, como le queramos llamar, la famosa transversalidad. Creo que el PEC está haciendo un proceso ejemplar de consulta, está teniendo mucha legitimidad en cuanto a recoger voces, insumos de mucha gente. La clave, lo decía yo hace rato, lo repito, es si los sectores responsables de la mitigación van a poner medidas concretas, cuantificadas, y van a requerir, o más bien van a solicitar los recursos presupuestales que hoy no tienen para poder implementarlas. Entonces, este PEC es al que le toca decir exactamente cómo ese conjunto, ese portafolio de medidas que contenga, hasta dónde nos van a llevar en mitigación, y como me imagino el PEC termina quizás en el 2018, o por lo menos debería decirnos esta administración hasta dónde se compromete a avanzar la mitigación que nos va a ir llevando al camino del 30% al 2020. Bueno, esa es la parte más difícil, y yo señalaba y repito que ya los presupuestos que están considerando las diferentes dependencias para el año que entra, ya están hechos. De hecho, viene en camino la negociación ahora de egresos, pero si hoy que se está haciendo el PEC no está la lista definitiva, específica de medidas, que digan cuánto reduce cada una y sobre todo cuánto cuesta y quién lo tiene que hacer, pues no hay forma que el presupuesto del 2014 lleve mayor cosa para contribuir a ello. Entonces, ahí dejo eso de la mesa. Gracias. Pues muy rápidamente un comentario respecto de la explotación del shale gas. Me parece que además de lo que ya se comentó, también existe el riesgo de que las inversiones que se tienen que hacer en infraestructura para la distribución de ese gas, pues obviamente pueden ir en detrimento de las energías renovables. O lo planteo de otra manera, no deberían de ir en detrimento de las inversiones en el desarrollo de las energías renovables. Aquí me gustaría comentar que las energías renovables, a diferencia del gas natural en general, pues obviamente no solamente ofrecen la mitigación, los beneficios de la mitigación de gas de efecto invernadero, sino que pueden ser un motor de crecimiento, un motor de innovación. Es más, hay estudios que han mostrado que las energías renovables, las energías, sobre todo la fotovoltaica, la eólica, quizá los biocombustibles, generan más empleos por producto que las energías fósiles. Entonces, ese es un dato muy importante porque no nada más queremos mitigar, queremos crecer, queremos promover el crecimiento económico y creo que es muy importante. Otro tema muy importante que casi no se menciona en términos de los beneficios de las energías renovables es que disminuyen el consumo del agua asociado a la producción, distribución y extracción de las energías fósiles. Sabemos muy bien, y por ahí también World Energy Outlook del último año documentó que en 2010 casi el 15% del consumo total del agua a nivel mundial estuvo asociado con la producción de energía fósil. Imagínense lo que representa eso en el caso de México, un país en donde pues, tenemos un problema de baja disponibilidad de agua. Entonces creo que, o sea, desde mi punto de vista, el PEC no nada más debería de impulsar, digamos, esas acciones de mitigación, sino ver las oportunidades, sobre todo en el área y en el tema de energías renovables, ¿no? Muchas gracias. Sí, perdón, muy brevemente le solicité autorización al nuestro presidente para comentar una cosa adicional, muy importante que mencionó Isabel. Cuando pensamos en shale gas, más allá de todos los posibles impactos ambientales, y cuando pensamos en su posible participación o beneficios en el mapa hacia una economía de bajo carbono en el futuro, hay que pensar de qué país estamos hablando. Si hablamos de un país como Estados Unidos o como China, en donde la demanda esperada hacia futuro se iba en buena medida a dar con carbón, y si lo que el shale gas va a lograr, y ya hay que cumplir con todo lo ambiental,
es evitar más plantas de carbón y sacar de circulación tempranamente a muchas existentes. ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Bienvenido el shale gas como transición hacia un futuro realmente de menor intensidad de carbono. Si hablamos de México, no nos engañemos, o sea, no puede ser que haya personas que en México digan, casi ciegamente decir, no, aquí también es igualmente bueno para lo que queremos hacer. No, el gas natural, no, independientemente que sea shale gas o que venga por terminal o por alguna... La última década, el 90% de lo que hemos montado en México, los últimos 20 años, es gas natural, plantas de ciclo combinado. Ahora la diferencia en los escenarios futuros de business as usual era seguramente construir más plantas de gas natural. Lo que pasa es que aparece mágicamente shale gas que ofrece la posibilidad de tenerlo a menores costos por extraerse de otra manera. Pero ya México había construido las terminales marinas para recibir de donde fuera gas natural para cubrir la demanda creciente a futuro. Entonces, no nos engañemos, que el shale gas no se convierta en un impedimento al escalamiento rápido de renovables, porque haya funcionarios que piensen que para México es una solución ambiental o climática. No lo es, no lo es. Si lo que vamos a hacer a futuro es puro shale gas, bueno, no importa si es shale o es de otra naturaleza, pero gas natural, eso se llama business as usual, ¿sí? Y entonces no vamos a llegar muy lejos. Gracias, doctor, y gracias nuevamente a todos nuestros panelistas. Voy a tener que cortar aquí la sesión. Les pido una disculpa a todos los que levantaron la mano por cuestiones de tiempo. Tenemos la ventaja de que nuestros panelistas están aquí y si no tienen ningún inconveniente les pediría que se pudieran acercar con ellos para efectos de poder plantear sus comentarios o sus inquietudes. Como dije al principio, si hubiera algo que fuera extremadamente relevante para efectos de la mesa, abro el espacio, pero el tiempo está extremadamente restringido. Por favor, Beatriz, adelante. Quería decir muy brevemente, y a mí sí me parece relevante, por eso insistí en levantar la mano, conforme a lo que los planteamientos de Adrián Fernández, las preguntas que se hizo Adrián Fernández con respecto al PEC, sí dejar muy claramente establecido que sí es un PEC 2013-2018, tal y como lo marca la Ley General de Cambio Climático. Nada más va a consignar metas sexenales, no metas más allá de la administración 2013-2018. Por eso ya está previsto en la ley, cada administración hará su propio PEC y ya es una obligación por Ley General de Cambio Climático. Otra de las cuestiones que planteó Adrián Fernández, si ya se identificaron los programas presupuestarios, o sea, si ya se identificaron los programas presupuestarios para el nuevo anexo transversal de cambio climático en el PEF 2014, o sea, con toda la finalidad de que tuvieran los recursos necesarios para las acciones o metas que están previendo cada una de las dependencias que conforman la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. Otra de las preguntas que hizo también al aire Adrián Fernández, sí se están cuantificando, o sea, sí vamos a salir con un PEC que cuantifique cuánto se puede reducir, sobre todo en términos de mitigación. Ya lo está haciendo el INEC con las primeras metas provisionales que nos han enviado las dependencias, de manera que podamos establecer con este PEC cuánto se va a mitigar del 2013 al 2018, o sea, lo que correspondería en porcentaje de la meta al 2020, cuánto faltaría, ¿no? ¿Qué otros sectores tendrían que entrar? Todo eso se va a cuantificar y va a haber responsables muy claros y va a haber un MRV muy claro, ¿no? Entonces, si la meta no tiene un MRV claro, no va a ser meta del PEC. Eso en la mañana, en la presentación, quedó más claro, ¿no? Y yo hice esa exposición, pero sí me parecía pertinente para los que a lo mejor se hubieran unido en Internet o por las vías electrónicas al debate, dejar esto bien claro de cómo se está concibiendo este PEC 2013-2018. Gracias, Beatriz.
Muchas gracias a Beatriz Bujeda por su comentario y sus observaciones. Quisiera con esto entonces cerrar la mesa. Gracias a todos los que están aquí físicamente por su presencia, por acompañarnos en esta discusión. Gracias nuevamente al TEC de Monterrey, al Colegio de México, al Instituto Global para la Sostenibilidad, al programa LEAD de Colmex y a todos los que hacen posible esto. Obviamente a los que son miembros del Consejo de Cambio Climático, que somos los que estuvimos a cargo de la organización de este evento. Así es que pues gracias a todos. Va a haber una sesión a continuación, entonces la invitación es para los que están aquí con nosotros físicamente, es que puedan ir a la parte de atrás, hay un box lunch para ustedes y se les invita a que de manera inmediata puedan regresar aquí a la mesa para seguir con la siguiente discusión. Gracias nuevamente y buenas tardes a todos.